Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Como siempre, hermanos, una vez más estamos reunidos en nuestros hogares, ¿verdad? Eh, con el fin de adorar a Dios en este domingo. Eh, Les pido que me ayuden a orar para poner en las manos del Señor este tiempo, el cual queremos la bendición de Él y que Él pueda hablarnos como lo ha hecho hasta ahora a través de esta serie de cartas a los romanos. Así que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios que Él guíe mis palabras y que abra nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, a nuestras vidas. Porque, Señor, aún con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con nuestras deficiencias, Señor, a ti te ha placido darnos la salvación, Señor, como un regalo de gracia. Ahora te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra y continuar, seguir avanzando, Señor, en la santificación, hacia la glorificación, Señor, para gozar de tu presencia en el día, Señor, que tú regreses por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, pues seguimos con esta serie Carta a los Romanos y usted que ha preparado este tiempo, que ya está ahí esperando que se llegara la hora, acompáñeme al libro de Romanos, ¿verdad? De Romanos capítulo 3, del verso 21 al 25. Y el tema de hoy se llama la solución al problema de la humanidad. Si bien la semana pasada examinábamos que la humanidad tiene un gran problema, un problema irrefutable, por mucho que se niegue a aceptarlo, la humanidad goza de un problema, y digo goza porque lo disfruta estar alejado de Dios, ¿verdad? No así los que han sido redimidos, pero la humanidad en general, la mayoría de los seres humanos que pecan lo disfrutan, ¿verdad? Por eso es que es atractivo, aún para algunos cristianos es atractivo el pecado, porque no han cortado con esa parte. Bueno, esperemos en Dios que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas en este día y todos aquellos que estén disfrutando del pecado puedan ser conmovidos, eh, examinados a través de esta palabra. Amén. Bueno, dice así Romanos capítulo 3, en el verso 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, ya hemos orado para poner en las manos del Señor este tiempo, así que vamos a continuar con la exposición. ¿Sabe, hermano? Esta pregunta, ¿verdad? Que me daba vueltas en la cabeza. eh, Veo que no soy el único. Leyendo este pasaje y los pasajes anteriores, cada vez que examino esta carta para poderla compartir, que la estoy estudiando para poderla compartir con todos mis hermanos que nos sintonizan, con todos aquellos que sintonizan esta exposición, me da vuelta en la cabeza cómo es que el griego con tanta sabiduría y el judío con tanta religiosidad, con tanto celo de la ley, no podían ser justificados ante Dios. Entonces esta pregunta me daba vueltas. Y sabe, hace más de 4000 años, según la cuenta de nuestro calendario, Hoth formuló la pregunta más importante que se puede hacer una persona que trata de ser justo.
En aquella ocasión, cuando Bildad proclama la justicia de Dios, Job ciertamente afirma que tiene razón. Mire, acompáñame al libro de Job, capítulo 9, en el verso 1. Dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que así es, o que es así. Y hace la pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Observe, si no es por las obras de la ley, por la manera en que se comporta hacia la ley, si no es por eso, ¿cómo es que se justificará el hombre con Dios? Esa pregunta me estuvo dando vueltas en la cabeza, hermano. Pero me sorprende más cómo Job continúa hablando en este capítulo 9. Y en el verso 3, él observa la magnitud de la grandeza de Dios. Dice, si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y se sellan las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Verso 14. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Aunque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa, no me he concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me aplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Job estaba completamente consciente, hermano, de que efectivamente la grandeza de Dios y su poder era infinito, era grandioso, poderoso, majestuoso, y entonces él sabía que no tenía ninguna oportunidad delante de Dios, por mucho que él se defendiera, ¿verdad? Bildad, afirma, ¿verdad? Hace eco estas palabras de Dios, o estas palabras que Job hace acerca de Dios. Miremos en Job, en el Job 25, acompáñeme, Job 25, ¿verdad? Del verso 1 al 6, y dice así: respondió Bildad suita y dijo: el señorío y el temor está con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz?
¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Observe, hace eco la pregunta de Job. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano? Y el Hijo del Hombre también gusano. Ellos estaban reconociendo, hermanos, en su humildad, que efectivamente el ser humano no es nada delante de Dios. ¿Y cómo puede el hombre contender con Dios? ¿Cómo puede el hombre querer presentarse justo delante de Dios? Sería inconcebible, ¿verdad? No podría ser. A la luz del Nuevo Testamento, hermano, encontramos varios pasajes, ¿verdad?, en el cual las personas se preguntan también cuando se sienten exhibidos, se sienten, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le puede llamar? Se sienten, pues sí, exhibidos delante de Dios, ante la santidad, ante el espejo de Dios, ¿verdad? El ser humano se ve a sí mismo y se ve imperfecto. Y entonces en todo el Nuevo Testamento podemos encontrar muchos pasajes de cómo la gente reacciona, a algunos en el buen sentido, otros con morbosidad y algunos con sinceridad, pero todos de alguna manera responden de la misma manera. Mire, Lucas capítulo 3 en el verso 10, ¿verdad? Tras escuchar las temibles advertencias de Juan el Bautista acerca del juicio de Dios, las personas respondieron así. Y la gente le preguntaban diciendo, entonces, ¿qué haremos? Observe la pregunta, cuando la persona se encuentra confrontada con su pecado, de alguna manera, repito, algunos por morbo, otros por temor, algunos con verdadero arrepentimiento, pero hacen la pregunta similar. También lo podemos ver en San Juan capítulo 6, verso 27 y 28. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Observe, volvemos a la misma pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Esta multitud, recordemos que les había Jesús alimentado milagrosamente, y en ese día posterior de haber recibido el alimento, Jesús les exhorta fuertemente y ellos preguntan eso. ¿Qué debemos hacer? ¿Verdad? Mateo capítulo 19 en el verso 16, el joven rico preguntó a Jesús también. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Observe, en Hechos capítulo 2, verso 37, después de escuchar el mensaje de Pedro en Pentecostés, algunos oyentes dijeron lo siguiente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Hechos 2:10, al quedar ciego en el camino a Damasco, Saulo preguntó a Jesús, el gran apóstol, dijo, y dije, ¿qué haré, Señor? Él de entrada no quiso rendirse más, no quiso argumentar más. Pablo de entrada, en el momento en que fue confrontado, en ese instante, Pablo contesta, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas, ¿verdad? En Hechos capítulo 16, en el verso 30, el carcelero filipense preguntó a Pablo y a Silas cuando se le mostró la escritura y el evangelio, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sabe, hermano, muchas personas a lo largo de la historia han procurado escapar a la culpa que los asedia, sin tener en cuenta que esa culpa los debería de conducirlos o acercarlos a
a la insuficiencia, es decir, reconocer que no pueden encontrar la escapatoria por sí mismos. Y la insuficiencia debería de conducirlos a Cristo. Hay un problema grande en estas preguntas. Primero que nada, hay una autojustificación, ¿verdad? Una autojustificación encontramos en este pasaje. Lejos de correr hacia la gracia, cuando una persona es exhibida con su culpa, que es exhibida con su falta de justicia, que es exhibida con su falta de perdón, lejos de correr hacia la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en su lugar el hombre opta por justificarse a sí mismo, echándole la culpa a las personas que lo rodean, a las circunstancias, al acontecimiento, al gobierno, a la economía, incluso a la suerte de haber nacido en una familia con escasez. Es decir, si una persona está pasando por una situación difícil, le echa la culpa a todo menos a sí mismo, menos reconocer su falta de preocupación, su falta de interés, su aceptar su culpa, ¿verdad? La otra es que también trata de ser o de tener alguna participación para aligerar su culpa. Podemos observar en cada uno de los textos que acabamos de ver que el hombre quiere eliminar ese sentimiento de culpa con una fe o una confianza fabricada en la cual puede reposar con seguridad. Por eso es que ellos preguntan, ¿cómo puedo hacer esto? Es decir, ¿cómo puedo participar? Recordemos que casi todos decían, ¿qué haré? ¿Verdad? El joven rico dijo, ¿qué haré para ser salvo? Como si él pudiera participar en esta salvación, en esta justicia. Es visible con la expresión antropocéntrica, ¿qué haré o qué haremos? Como si la eliminación o la salvación pudiera ganarse, ¿verdad? La eliminación de la culpa o la salvación pudiera ganarse o merecerse a través de hacer o dejar de hacer cosas. Este pensamiento ha invadido a la iglesia evangélica, hermano, por mucho tiempo. De hecho, en la actualidad hay muchos ministros, pastores y líderes y aún miembros que atesoran esas ideologías, y esa postura es muy peligrosa, puesto que genera una mentalidad de autoengaño en nuestro ser y en los hermanos, ¿verdad? En la iglesia. La Escritura enseña claramente que existe un camino que lleva a Dios, pero no es algo que los hombres puedan hacer por sí mismos para alcanzar o merecerlo. El hombre puede estar a cuentas con Dios, pero no en sus propios términos o en sus propias fuerzas. En ese aspecto básico, el cristianismo se distingue de todas las demás religiones. Por ende, en lo concerniente al camino de la salvación, solo existen dos religiones en las cuales se resumen todas las religiones del mundo. Primera, la religión de la obra divina, que es el cristianismo bíblico, ¿verdad? Y la religión del logro humano, que incluye todas las demás clases de religiones sin importar qué nombre posea. Hace tiempo escuché a un pastor, ¿verdad?, decir, tal hermano que había perdido la salvación porque se había ido al mundo a tomar alcohol, fumar, a andar con mujeres. Yo le pregunté, ¿y cómo sabes que realmente él era salvo? Me contestó, porque mucho tiempo asistió a la iglesia, leía la Biblia, oraba y ayunaba, y le dije, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? No podemos decir que una persona es salva solo porque hace las cosas que un cristiano debería de hacer. Pablo declara que habrá muchos engañadores. En 2 de Timoteo capítulo 3, en el verso 13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto, hermano, nos abre el panorama que Pablo le está diciendo a Timoteo, que dentro de la iglesia hay personas que son engañadores y también que muchos serán engañados, pero no así los cristianos, no así
las personas que están consagradas al Señor, aquellos que les ha brillado la luz del entendimiento, la luz del Evangelio. No, aquellas personas no. Dice que habrá falsos maestros también, falsos profetas, falsos cristos, pero eso se llevará a los falsos creyentes. A aquellos creyentes que no están fundamentados en la palabra, aquellos que se dicen ser creyentes pero no lo son. Entonces, en algunas ocasiones hay personas que viéndose al borde de la muerte, enfermedades, problemas financieros, en los cuales pierden el control, pierden el control y ellos preguntan cómo ponerse a cuentas con Dios. Parecen muy sinceros, pero cuando escuchan acerca del único y verdadero camino, que es mediante la confianza en Jesucristo y la sumisión a su palabra, no están dispuestos a cumplir con estos términos. Y su respuesta hace evidente que están buscando una salvación que se ajuste a sus propios términos. Mire, esto lo podemos ver un ejemplo claro en el libro de Jeremías, en el capítulo 42, ¿verdad? Del verso 1 al 6. Dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Serea, de Carea, Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios. Observen, y entonces dice, por todo este resto, pues de mucho hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Verso 3. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías le dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre vosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová vuestro Dios, el cual te enviaremos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová vuestro Dios nos vaya bien. Mire, todas las personas que tratan de buscar, como bien he leído en el párrafo anterior, o en estos versículos, todas las personas cuando se ven al borde de la muerte, al borde de la enfermedad, todos quieren o preguntan queriendo ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? El problema es que todos responden como respondieron estas personas. Queremos hacerlo, todo lo que Dios te diga que hagamos lo vamos a hacer, ¿verdad? El problema es que no es así. Observemos en el verso 43, que en el capítulo 43, en el verso 1, ¿verdad? Dice, después de esto dice que Dios le habló a Jeremías y Jeremías regresó a darles. Y en el verso 43 dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las cosas que Jehová Dios de ellos, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos. Dijo a Azarías, hijo de Osías, hijo a Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira, dices. Observe cómo responden. Mentira, dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Barut, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá. Es evidente, hermano, que muchas personas quieren o desean el beneficio, ¿verdad? La bendición de Dios conforme a nuestras propias necesidades y deseos.
no conforme a la voluntad de Dios, como en el caso de estas personas, ¿verdad? Todos los hombres son iguales, incapaces de acercarse a Dios en sus propias potestad. Únicamente pueden ser salvos por la provisión de la gracia de Dios. El hombre no puede salvarse ni siquiera por la ley divina de Dios, mismo que fue dada a través de Moisés. Esa ley nunca fue su función en ninguna manera un medio para alcanzar la salvación. Su propósito era mostrar cuán imposible es para el hombre vivir a la altura de los estándares de Dios con sus propios esfuerzos. Los estándares morales expresados en la forma de mandamiento y las ceremonias prescriptas en el pacto mosaico nunca se establecieron con la intención de salvar a alguna persona, simplemente porque no tienen la capacidad de hacerlo. Para Dios era agradable que el hombre tuviera un deseo sincero de obedecer la ley y una observancia adecuada de los rituales correspondientes, pero únicamente si esas cosas eran el reflejo de una fe verdadera en Él. La única justicia que el hombre posee o puede alcanzar por sí mismo es injusticia, puesto que ese es el carácter y la sustancia de su naturaleza caída. Todas las justicias del hombre declara Isaías que son como trapos de inmundicia. Miren, miremos a Isaías en el capítulo 64, en el verso 5 al 7. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Es sorprendente, hermano, cómo por más que queramos ser justos delante de Dios, nuestras maldades, nuestra naturaleza caída, ahoga esa falsa esperanza, esa falsa espiritualidad, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, en el verso 78 y 79, Zacarías, el padre de Juan Bautista, profetizó acerca de Jesús, que a él habría de encarnar esa luz para todos los hombres. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. En el capítulo 2, verso 30 al 32, el piadoso Simeón sostenía en sus brazos al niño Jesús y declaró lo siguiente: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Juan capítulo 1, verso 19. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo fue Dios encarnado, hermano, quien trajo en su propia persona la luz de la salvación para este mundo. La justicia de Dios es diferente en muchos sentidos frente a todos los demás tipos de justicia. Primero que todo, es diferente debido a su fuente, que es Dios mismo. En Isaías 45:8 dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Es sorprendente, hermano, que
Dios mismo es la fuente de la justicia. En segundo lugar, la justicia de Dios es diferente en esencia. Es una justicia comprensiva que satisface tanto el precepto como el castigo establecido por la ley de Dios, bajo la cual ha quedado todo el mundo. Él cumplió todos los requisitos de la ley de Dios sin la más mínima desviación o desperfecto. Aunque fue sometido a todas las tentaciones de los hombres, él nunca cometió pecado, de acuerdo a lo que dice Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Refiriéndose a Jesús, hermano, Él es el único que puede llenar las expectativas de Dios. No obstante, en 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Él ha sido imputada a todo aquel que cree, a todo aquel que se somete a su señorío. Nos muestra que Dios, por amor a la humanidad, presenta al santo e incorruptible como pago del pecado para el castigo de la ley y que le corresponde recibir a la humanidad pecadora. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 dice, quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Oh, glorioso es nuestro Señor al enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En tercer lugar, hermano, la justicia de Dios es única en su duración. Su justicia es una justicia imperecedera que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. En toda la Escritura se hace referencia a su justicia como una justicia eterna. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Isaías 51, 8 dice, porque como a vestidura los comerá polilla, como a la lana los comerán gusanos, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Hermano, no hay palabras para poder hablar sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, su eterno amor y su eterno poder y su justicia perdurable para toda la eternidad. Si usted es una persona, hermano, oh glorioso Dios, si usted es una persona que ha estado siguiendo el estudio de la carta a los romanos, con nosotros podrá observar que hemos llegado al punto en el cual Pablo presenta la solución para el problema de la falsa seguridad y el problema de todos los seres humanos sobre este mundo. En los versículos que hemos leído como superficie, como plataforma, del capítulo 3, del verso 21 al 25 de esta carta a los romanos, Pablo suministra 7 elementos adicionales de la justicia de Dios. El primero, que es la justicia apartada del legalismo en el verso 21a. La segunda es la justicia fundamentada. La tercera es la justicia que se adquiere por la fe. Cuarto, la justicia provista para todos. 5, la justicia gratuita mediante la fe. 6, la justicia mediante la redención. 7, la justicia pagada con un sacrificio expiatorio. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, hermano. Amén. Bueno, empecemos con el primer elemento de la justicia de Dios. La justicia de Dios apartada del legalismo. Y esto lo vamos a examinar en el verso 21, en la parte A. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es importante recordar, hermano, que Pablo nos aclara que nadie puede depositar la confianza en las obras de la ley,
porque al hacerlo caeríamos en una falsa confianza como lo hicieron los judaizantes. Pero sí muestra que la ley nos ayudará a ver nuestra incapacidad de poder justificarnos con el fin de conducirnos a Cristo, como lo mencionamos en la segunda parte de la exposición de la semana pasada. Cuando Pablo hace la expresión, pero ahora, como menciona al inicio de este verso, pero ahora, está preparando a sus lectores para presentarles que aparte de la ley, es decir, independientemente de la ley escrita, hay otras evidencias que han hecho manifiesta la justicia de Dios, que están atestificadas por la misma ley y los profetas. En este verso, Pablo dice que la justicia de Dios imparte a los creyentes, es parte de la ley. La ley se emplea en el Nuevo Testamento en diversos sentidos, como también sucede con sus equivalentes en otros idiomas. En un sentido negativo se refiere algunas veces al legalismo, aquella confianza escrita y dependiente en uno mismo, en los esfuerzos propios para supuestamente alcanzar el nivel de la moralidad divina. Mire, Lucas nos ofrece un panorama en el cual Jesús confrontó, dice, y aún unos que confiaban en sí mismos como justos. Observe esta parte, aún unos que confiaban en sí mismos como justos. A eso se refería Jesús. En este sentido, cuando se habla de la ley, hermano, en este sentido negativo se refiere a los esfuerzos que uno hace para poderse presentar a la altura de los estándares de Dios. Algunas veces cuando se usa la ley, se refiere a lo consagrativo, a los mandamientos, a los rituales, a las ceremonias prescriptas por Dios en el antiguo pacto a través de Moisés. En otras ocasiones se usa la palabra ley para representar simplemente a los estándares divinos en general. Otras veces se refiere a todo el conjunto de las escrituras que Dios había revelado antes del tiempo de Cristo y que ahora llamamos el Antiguo Testamento. En otras ocasiones, cuando se usa la palabra ley, se utiliza como un sinónimo de algún principio o regla general. Por lo cual, al interpretar el Nuevo Testamento, el significado de la palabra ley debe determinarse a partir del contexto en el que se utiliza. Por lo tanto, en este pasaje que estamos examinando en el capítulo 3, ¿verdad? Verso 21, que Pablo usa la palabra ley en el concepto de legalismo, de los intentos religiosos por el hombre para poder llegar a ser aceptable ante Dios por medio de sus propios esfuerzos humanos. La justicia de Dios no se basa en ninguna manera en los logros humanos o en cualquier cosa que un hombre pueda hacer en sus propias fuerzas. Las mismas escrituras de los judíos no enseñaban la salvación por obediencia a la ley de Dios, mucho menos por obediencia a las muchas leyes, tradiciones o interpretaciones personales inventadas por los rabinos y ancianos durante los cientos de años que precedieron a la llegada de Cristo. Sin embargo, miembros de la mayoría de los judíos en los tiempos de Jesús y de Pablo depositaron su confianza en esas regularizaciones de invenciones humanas. De hecho, la mayoría de ellos tenían más fe en las tradiciones rabínicas que en la ley de Dios que les fue dada por revelación divina en las Escrituras. Antes de su conversión, el mismo Pablo confiesa haber sido este tipo de defensor religioso. En Filipenses capítulo 3, verso 4 al 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo
se declara que él mismo era un celoso, al grado de haber perseguido a la iglesia, ¿verdad? Él representaba a un legalismo clásico judío. El espíritu del legalismo se filtró en la iglesia, hermano, por la acción de muchos judíos que aparentaban ser creyentes, pero en realidad se estaban oponiendo a Cristo. A ellos se hacía referencia como los judaizantes, puesto que trataban de añadir al evangelio los requerimientos legalistas del Antiguo Testamento, tales como la circuncisión y la obediencia y las regularizaciones sobre el día de reposo. En Colosenses capítulo 2, en el verso 16, Pablo advirtió a los creyentes de Colosa diciendo: por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida y en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de Colosa de estas prácticas judaizantes. En Gálatas 2:16, él recordó a los creyentes en Galacia que ellos habían sido, ¿verdad?, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 5, verso 1, 2. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. A los romanos declaró en el capítulo 3, verso 28, que examinaremos más adelante. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Incluso bajo el antiguo pacto, las buenas obras basadas en los parámetros de Dios mismo no tenían valor alguno en lo que concernía a la salvación. Pablo dice en Romanos capítulo 4, verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí está Pablo citando a David en el libro de los Salmos. Posteriormente, en el verso 7 y 8, es cuando él hace alusión al Salmo 32, verso 1 y 2, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Observe en el verso 15, ¿verdad? Dios presenta delante del hombre los estándares de su justicia con el fin de demostrar claramente la imposibilidad de guardarlos por esfuerzos humanos. Debido a esa incapacidad humana, en Romanos 4:15, ¿verdad?, dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué es el juicio de Dios sobre el pecado del hombre? Bueno, Gálatas capítulo 3, verso 10 y 11 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que por la ley y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios.
Es lo que Pablo le dijo a los efesios. Existen incontables pasajes en el Nuevo Testamento para declarar esta verdad. Filipenses capítulo 3, verso 9, dice: el ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, y la justicia que es de Dios por la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 19. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo esto repite la verdad básica del Evangelio, de que nunca se puede llegar a ser justo delante de Dios por medio de esfuerzos humanos. Bien sea que la ley de Dios sea la ley mosaica de los judíos o la ley escrita en los corazones concerniente a la moral de todos los hombres, como lo vimos en Romanos capítulo 2, verso 11 al 15. La obediencia a ella nunca puede ser perfecta y por ende nunca puede salvar. Esa es la verdad devastadora para cualquiera que busque agradar a Dios en sus propios términos y en sus propias fuerzas. Y esta es la razón por la que el Evangelio le resulta irracional y ofensivo a algunas personas. Ahora, sin embargo, Pablo declara que la justicia de Dios, la justicia divina, eterna, por la cual los hombres pueden ser hechos justos delante de Dios, se ha manifestado, como él pasa a explicar en el verso siguiente, en el versículo siguiente, en esa justicia que se ha manifestado, en el verso 22. Pero ahora veamos el segundo punto, el segundo elemento de la justicia de Dios, y es la justicia fundamentada. Antes de presentar el medio por el cual los hombres reciben la justicia manifiesta de Dios, Pablo aclara que esa justicia de Dios debe estar apartada del legalismo religioso, sino que también ha sido dada por revelación divina, siendo testificada por la ley y por los profetas, como lo dice al final del verso 21. Obviamente esa verdad estaba dirigida en primera instancia a los judíos cuya religión entera se centraba alrededor de la ley de los profetas, una frase de uso bastante común con la que se abarcaba toda la palabra escrita de Dios que ahora llamamos Antiguo Testamento. En otras palabras, el apóstol no estaba hablando acerca de una nueva clase de justicia, sino de la justicia divina acerca de la cual se hablaba en todas las escrituras de los judíos y que ellos sabían a la perfección. No solamente es verdad que la ley y los profetas proclaman la justicia perfecta de Dios, sino que también afirman lo que Pablo acaba de anunciar, que sin excepción los hombres son incapaces de alcanzar esa justicia a su manera o en sus propias fuerzas. Los judíos tenían gran reverencia por las escrituras, pero la mayoría de ellos no se dieron cuenta de que a pesar de haber sido entregada la revelación divina en sus manos, esas escrituras en sí mismas carecían de poder para salvar. ¿Y cómo podríamos entender esto? Bueno, veamos Juan capítulo 5 en el verso 39. En una ocasión está Jesús hablando con algunas personas, con algunos judíos, y le dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Observe que esto no es un elogio, es una confrontación directa a su pensamiento. A los judíos les parecía que en las escrituras tenían la vida eterna. Por eso le dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros, es decir, a ustedes, les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero no era así.
Jesús aclara que ellas son las que daban testimonio de Jesús. En otras palabras, la ley y los profetas no tenían el propósito de mostrar a los hombres la manera de alcanzar su propia justicia, sino de apuntar al Mesías venidero, el Salvador del mundo y el Hijo de Dios, quien sería en sí mismo la provisión de justicia perfecta que Dios demanda de los hombres. Las leyes mosaicas no fueron dadas como medios para alcanzar justicia, sino para describir la justicia de Dios y mostrar la imposibilidad de que el hombre viviera conforme a ellas. Los sacrificios mosaicos no fueron prescriptos para un medio de expiar el pecado, sino como un símbolo que apuntaba en dirección a Jesucristo, quien se convirtió él mismo en el sacrificio perfecto por los pecados del mundo entero. Los mandamientos, rituales, sacrificios y principios de la vida piadosa enseñados en el Antiguo Testamento eran y siguen siendo una parte de su palabra inspirada divinamente, pero de eso jamás podrá quitar el pecado, perdonar el pecado, expiar el pecado o dar vida nueva y justa al pecador, sin importar cuán celoso y sinceramente sea el hombre que trate de acatarlos. No se puede simplemente, hermano, no puede la persona que la justicia pueda ser evadida, porque es una justicia fundamentada por las Escrituras. Amén. El tercer elemento de la justicia de Dios es que la justicia se adquiere por fe, de acuerdo a lo que dice en el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si observamos en el verso anterior, Pablo termina poniendo un punto y coma con el fin de hacer una aclaración y evitar cualquier malentendido. Él está hablando acerca de la justicia de Dios absoluta y perfecta, no de la justicia relativa e imperfecta de los seres humanos que tratan de alcanzarla. Aquí él insiste en que la perfecta y salvadora justicia de Dios no solamente se recibe apartado del legalismo, sino que se fundamenta en la revelación de Dios y que también es adquirida únicamente por medio de la fe. Ahora bien, ese ha sido siempre el único camino de la salvación. Muchos evangélicos, hermanos, con buenas intenciones y con mucha falta de conocimiento, han manifestado abiertamente que la iglesia hoy en día ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, dando a entender como si esa gracia fuera un permiso para hacer cosas que Dios pasará por alto o que no tomará en cuenta. Pero la realidad es que desde la antigüedad siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. Veamos algunos ejemplos en Hebreos capítulo 11. Si nosotros observamos en el verso 1 y 2 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Se refiere al pueblo de Dios, al pueblo de los judíos. De hecho, este pasaje es conocido abiertamente como el salón de la fe, le llaman algunos estudiosos. Pero si nosotros observamos en el verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es fe, hermano, ¿verdad? En el verso 4 nos muestra que Abel fue obediente por fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. En el verso 5 podemos ver que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspasó Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
En el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es sorprendente, hermano, cómo tantas personas alcanzaron justicia, pero esa justicia la alcanzaron por tener fe. Desde el Antiguo Testamento podemos observarlo. Todas las personas fueron salvas por gracia y por fe. Por la gracia mediante la fe, ¿verdad? De hecho, el mismo verso 39 y 40 nos exhorta a nosotros y dice así: y todos estos, todos los que mencionan aquí en el capítulo 11 de Hebreos, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y sabes para qué, hermano? Es sencillo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, la misma fe que se les fue dado a ellos, hermano, es la misma fe que se nos da a nosotros en el día de hoy, para que nosotros permanezcamos, para que ellos no sean perfeccionados, para que ellos sean perfeccionados juntamente con nosotros y nosotros con ellos. Hermano, si esto no te anima a ti y a mí, adquirir la justicia que viene solamente por la fe, entonces no sé qué podrá moverte. Claro es que la fe salvadora que llevará a la obediencia al ser humano. Nadie que pueda decir que tiene fe puede ser desobediente a la palabra del Señor. Por muy arraigado que tenga sus conceptos, nunca podrá. Por lógica, sí sabemos que hay una fe falsa. Por supuesto que también existe, incluso ejercida en el nombre de Cristo. Muchas personas que se dicen creyentes y que se dicen ser espirituales, incluso lloran cuando se habla de Dios, pero se resisten a la voluntad de Dios y quieren hacer su propia voluntad por sus propios conceptos e ideas. Juan informa que muchas personas que tuvieron una fe superficial en Jesús no ejercieron una fe salvadora. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús estaba confrontando a este grupo de personas que no estaban ejerciendo una fe salvadora, sino una fe errada. En otras palabras, la obediencia a su palabra es prueba de fe verdadera, mientras que la desobediencia continua es una muestra de una fe falsa. Santiago capítulo 2, verso 17, habla de eso. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Deja ver una persona que no obedece a la palabra de Dios, deja ver que no tiene nada que ver con la fe de Dios. Es una fe falsa, y esta fe falsa puede ser una fe puesta en buenas obras, en los rituales y en una experiencia o sistema religioso. Fe en la propia bondad individual o simplemente una fe nebulosa en la fe misma, que es algo tan común en nuestros días. Una persona que es salva por medio de la fe en Jesucristo solamente, sin depender de ninguna otra cosa, hermano. Pero las Escrituras aclaran que la fe salvadora es mucho más que limitarse a hacer una declaración verbal, de creer lo que se dice acerca de él. El finado A.W. Tozer comentó con gran agudeza: algo ha ocurrido con la doctrina de la justificación. La fe de Pablo y de Lutero fue una cosa revolucionaria que agitó la vida entera del individuo e hizo de él una persona totalmente diferente. Se apropió de la vida en todos sus aspectos y la llevó a la obediencia a Cristo. Tomó su cruz y siguió a Jesús sin intención alguna de volver atrás. Se despidió de sus viejos amigos tan ciertamente como Elías lo hizo al montarse en el carro de fuego y ser llevado por el torbellino.
trajo un cierto sentido de finalidad, se cerró al instante sobre el corazón humano como una trampa, captó al hombre y desde ese momento en adelante lo convirtió en el feliz siervo por amor de su Señor. La fe salvadora, hermano, en Jesucristo muestra el Nuevo Testamento, enseña que mucho más que una simple afirmación de ciertas verdades acerca de él. Marcos capítulo 5, en el verso 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Este pasaje nos muestra que hasta los demonios reconocieron hechos acerca de Jesús. También lo podemos ver en Hechos capítulo 16, en el verso 17, cuando un demonio en una joven esclava declaró acerca de Pablo y los que estaban con él. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Observemos, hermano, que la fe salvadora también puede declarar, una fe que no es salvadora también puede declarar a Jesús. Un error consistente que cometemos los cristianos es en declarar a una persona como salva por el simple hecho de haber repetido una confesión de fe que en la mayoría de las veces no sale de la persona, sino de quien lo está ministrando. La fe salvadora consiste en disponerse uno mismo en sumisión total al Señor Jesucristo y tiene ciertos elementos indispensables que el Nuevo Testamento enseña con claridad. La fe salvadora en Jesucristo. La fe salvadora involucra el ejercicio de la voluntad. En Romanos capítulo 6, en el verso 17. A ver, vamos ahí. Romanos 6, verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo dijo a los creyentes que la salvación empieza desde el punto de vista humano con la obediencia voluntaria de la persona para apartarse del pecado y seguir a Jesucristo. Es lo que trata de enseñarnos este pasaje de Romanos capítulo 6, verso 17. Aleluya. También la fe salvadora involucra las emociones, ¿sí? Puesto que como se menciona en el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Debe de provenir del corazón, así como de la mente. Una persona no puede ser salva por los buenos sentimientos que tenga acerca de Cristo. Y muchas personas a través de las edades y en nuestro propio tiempo han sustituido la fe salvadora en Cristo con los buenos sentimientos acerca de Él. Por otro lado, no obstante, una persona cuya vida es transformada por Cristo será afectada en sus emociones de la manera más profunda posible. La otra es que la fe salvadora involucra el intelecto. Nadie puede llegar al cielo usando su pensamiento, pero tampoco puede recibir a Jesucristo como Señor y Salvador sin una comprensión clara del Evangelio. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto involucra un claro intelecto en la persona. Es la encarnación misma de la justicia de Dios y es debido a esa verdad que Él puede impartir justicia divina a quienes confían en Él durante la encarnación terrenal. Jesús demostró la justicia de Dios viniendo de una vida sin pecado en su muerte. Cristo también demostró la justicia de Dios pagando el castigo debido a las vidas injustas de todos los seres humanos. El clérigo inglés
del siglo XVII, Joseph Stalin, escribió: el convertido sincero acepta todo lo de Cristo. Ama no solamente la recompensa, sino la obra de Cristo. No solamente los beneficios, sino la carga de Cristo. Está dispuesto no solamente a trillar el maíz, sino a someterse bajo el yugo del arado. Adopta el mandamiento de Cristo. Sí, la cruz de Cristo. Es insensato, hermano, pensar así. Nadie puede estar a medias tintas con Cristo. Nadie puede estar todo a favor de la salvación de Cristo, pero no lo está para la santificación. Puede estar a favor de los privilegios, pero no se apropia de la persona de Cristo. Divide los oficios y los beneficios de Cristo una persona así. Es decir, este es un error fundamental. Quien ame así la vida vive un evangelio adulterado. Es un error catastrófico sobre el cual Pablo escribe muchas advertencias, y a pesar de ello es el más común. En Romanos capítulo 10, en el verso 9, hermano, nos muestra una verdad irrefutable. Dice que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pero si nosotros observamos, hoy en día la gente está más preocupada por querer a Jesucristo como Salvador que como Señor. Muchos nuevos creyentes quieren a Jesús como Salvador, que es la segunda parte, pero no lo quieren como Señor, como dueño, como amo, que es realmente la parte primaria. Todo hombre quiere la salvación del sufrimiento, pero los hombres no desean ser salvos de pecar. Quieren que sus vidas sean salvadas, pero también quieren seguir aferrados a sus deseos carnales. Es triste, hermano, es triste, porque este pasaje nos enseña con claridad que si confesaremos con nuestra boca que Jesús es el Señor, el amo, el dueño, el que gobierna, y entonces el fruto, el beneficio, la bendición será que seremos salvos. Pero mucha gente quiere ser salva, pero no quiere someterse a Dios. Es triste. El cuarto elemento, hermano, que vemos es la justicia provista para todos. Esto está basado en el verso 22b y el 23. Dice: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 22 y 23. ¿Verdad? La provisión de la salvación y la justicia que trae consigo está disponible para todos los que creen en Él. Cualquier persona que crea en Jesucristo como Señor y Salvador será salva, porque no hay diferencia. Lucas menciona en Hechos capítulo 13, en el verso 39, y que todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Que cuando Pablo estaba predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, él lo dijo así. En Gálatas capítulo 2, verso 16, dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie puede ser justificado. En Juan capítulo 6, verso 37, dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Esto quiere decir todos, hermano. Cualquier persona que cree en Jesucristo, trátese de un asesino, una prostituta, un ladrón, un violador, un homosexual, un hipócrita, un religioso, un falso maestro, un pagano, no importa lo que haya hecho, será salvo si cree en Jesucristo. Por eso dice que no hay distinción para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia. Aleluya. No hay persona que no pueda ser salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la maravillosa lección de Romanos 3:22. Todos los que creen serán salvos, debido que ante los ojos de Dios no hay diferencia. Así como todos aparte de Cristo son igualmente pecadores y rechazados por Dios, todo el que está en Cristo es igualmente justo y aceptado por Él. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice. Se refiere al Evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo mismo se declara o se menciona como el primero y el peor de todos los pecadores, aun a pesar de todo lo que hizo en contra de Cristo a través de la iglesia. No existe distinción alguna entre los que son salvados, porque tampoco existe distinción entre quienes están perdidos, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Destituidos tiene el significado básico de separado en una persona que es inmerecedor del favor de Dios. Esta es la condena para toda la humanidad. Ningún ser sobre la faz de la tierra no puede ni podrá gozar de la gloria de Dios. Quinto elemento, la justicia gratuita mediante la gracia. Romanos 3:24, en la parte A dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Este versículo pone en claro que nadie puede ni estará más adelante uno del otro en lo que se refiere a la salvación. Siendo justificados se aplica a todos, del que los dos versículos anteriores, todos los que han creído, de quienes todos eran pecadores. Algo que hay que poner en relieve es que Dios no hace distinción entre los que tienen un sentido de urgencia espiritual y saben que necesitan la salvación y los que ya la han recibido, porque todos serán justificados gratuitamente por su gracia. La justificación es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley han quedado satisfechas en beneficio de un pecador creyente por medio de la justicia de Cristo. La justificación es una transacción de carácter puramente legal en la que se cambia la situación judicial del pecador delante de Dios. En la justificación Dios imputa la justicia perfecta de Cristo a la cuenta del creyente y luego declara a la persona redimida, plenamente justa. Aleluya. La justificación debe distinguirse de la santificación, en la cual Dios imparte justicia de Cristo al pecador. Aunque ambas deben distinguirse, la justificación y la santificación nunca se pueden separar. Dios justifica al que Él santifica. No obstante, Dios justifica a los creyentes gratuitamente por su gracia, no debido a cualquier cosa buena que haya en la persona que es justificada. Note esto, hermano. El hecho de que la gracia sea gratuita para el creyente no significa que no haya costado nada. Ese regalo que nosotros obtenemos, que es la gracia y el perdón a través de la fe, es el regalo más caro que puede existir en el universo. Costó el sufrimiento, el padecimiento, la sangre y la vida terrenal del Hijo de Dios. Un precio que debe de permanecer presente en nuestros pensamientos de cada creyente a la hora de considerar el pecado en nuestras vidas.
Sí, hermano, así como lo escucha. Vamos al sexto elemento de la justicia mediante la fe. Esto está en el 24b. Dice así, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante es la expresión que Pablo usa para describir cuál es el medio por el cual se recibe la redención. Esta redención es el pago o sustitución de un precio. Se empleaba comúnmente para referirse al pago de un rescate para liberar a un prisionero de sus captores, o el pago de un precio establecido para liberar a un esclavo de su amo. A causa de la absoluta pecaminosidad e incapacidad del hombre para alcanzar en sí mismo el estándar de justicia de Dios, la redención es la liquidación que Cristo pagó en la cruz con su muerte. Él era el único que cumplía los estándares de justicia, el cual lo calificaban como el sustituto perfecto para cubrir el precio de toda la humanidad. Solamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, el Salvador sin pecado era el único que podía pagar el precio para redimir a los hombres del pecado y de la maldad, hermano. El sexto elemento de la justicia de Dios es que la justicia es la justicia pagada con sacrificio expiatorio. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Debido a que el hombre no puede hacerse justo por sí mismo, Dios en su gracia hizo provisión para su redención por medio del sacrificio expiatorio de su propio Hijo Jesucristo. Ese sacrificio, no fue hecho en lo oculto, ni siquiera en los recintos recluidos y santos del templo sagrado, sino a la luz pública sobre el monte Calvario, para que todo el mundo fuese castigado, testigo de ello. Dios puso a su Hijo a la vista de todos como propiciación, es decir, como sacrificio, hermano. La propiciación tiene la idea básica de apaciguar. ¿Sabe? En las religiones paganas, al igual que en muchas religiones de la antigüedad, es común la idea de que el hombre aplaque o apacigüe la ira de un dios por medio de diversas ofrendas o sacrificios, como lo hacían nuestros antiguos mexicas, toltecas y zapotecas, que ofrecían el corazón de una doncella al dios Sol, con la intención de apagar su ira, apagar aplacar su ira, ¿verdad? Aplacar su descontento, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, hermano, la propiciación siempre hace referencia a la obra de Dios, no a la del hombre. El hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios, a no ser que pase la eternidad en el infierno. Y no es porque Dios se deleite o quiera que su creación sufra, sino porque es el único pago justo por la maldad cometida. La única satisfacción o satisfacción o propiciación que podía ser aceptable para Dios y que podía reconciliar con el hombre tenía que ser hecha por Dios mismo. Por esa razón Dios encarna en carne humana, que es Jesucristo. Él aplacó la ira de Dios. En 1 Timoteo capítulo 1 de Timoteo, a ver, vamos a ir ahí. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esa propiciación como rescate obrada por Cristo fue pagada
en su sangre divina. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 18 y 19, siendo que fuisteis rescatados por vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es lo que el apóstol Pedro escribe a creyentes esparcidos por todo el imperio romano. En el Antiguo Testamento, para hacer referencia al propiciatorio que se encontraba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación para hacer un sacrificio a favor de su pueblo. En aquella ocasión él rociaba sangre sobre el propiciatorio como un símbolo de pago correspondiente al castigo de su propio pecado y los pecados del pueblo. Sin embargo, ese acto anual que fue prescripto y honrado por Dios no tenía poder para quitar o pagar la deuda por un solo pecado. Al contrario, los judíos hicieron de ese sacrificio un estilo de vida. Se volvió cíclico, pecaban y presentaban el holocausto y la ofrenda, y así cada año que venía. Hoy en día muchos cristianos han abaratado el sacrificio de la cruz, han hecho del arrepentimiento un estilo de vida, pecando deliberadamente y pidiendo perdón con mucha ligereza, han hecho del arrepentimiento un sacrilegio. Los que son justificados por la ofrenda de Cristo son quienes reciben la santificación por medio de la fe en Él. Hermanos, Cristo a través de la cruz nos ofrece la solución a los problemas de justificación ante Dios. Él es el único que puede presentarnos limpios por su gracia mediante su sacrificio. Solo tenemos que reconocer nuestras faltas, aceptar su sacrificio redentor, pedir que nos gobierne y dejarnos gobernar, someternos a su voluntad y confiar en sus propósitos. Examinemos nuestras vidas, hermanos, y veamos en retrospectiva si nuestras vidas realmente son de Cristo o simplemente pareciera que son de Cristo. Pablo termina diciendo en este pasaje, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no condona pecados o pasa por alto, por muy pequeño o insignificante que parezca, como algunos interpretan en este pasaje. Los pecados que Dios pasará por alto son aquellos que Jesús justificó. Pero si la persona persiste en seguir pecando deliberadamente, simplemente está haciendo evidente que nunca ha sido justificada y sigue estando tan condenada como antes de haber empezado el camino del Evangelio. Solamente Cristo ofrece la solución a los problemas de pecado de la humanidad, hermano. La persona es condenada no por lo que hace, sino por el simple hecho de que la persona es pecado. En otras palabras, hermano, todas las personas están destituidas de la presencia de Dios. Solamente aquellos que han sido llamados y permanecen en Él serán justificados. Y Él ofrece la solución al problema de la humanidad. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Señor Jesucristo.